Buenos días. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta procede a dar inicio a la séptima sesión dentro del ejercicio de seguimiento que se está haciendo a la sentencia T052 de 2017, hoy martes 15 de enero del año 2019. En primer punto, la sesión del día de hoy vamos a verificar que se hallen presentes las partes involucradas directamente en el ejercicio de verificación. Después de eso vamos a hacer lectura de una determinación que ha adoptado la sala y después de ello vamos a conceder la palabra a los que deseen participar haciendo observaciones sobre lo que constituye la determinación. Entonces, en primer punto vamos a verificar la presencia de representantes de la comunidad barí. ¿Me facilitan el inalámbrico, por favor, para que quede registrado el nombre de la persona que acude en representación? Ascaira Grabadora, representante legal de Ñatunayuri. Gracias. Asociación de Campesinos de Catatumbo, ASCAMCAT. Eugenio Guerrero Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCANCAT. Gracias. Agencia Nacional de Tierras. Luz Dari Reyes Hernández, de parte de la Agencia Nacional de Tierras. Gracias. Buenos días, Fernando León, de la Agencia Nacional de Tierra. Gracias. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Buenos días, Alejandra Camargo. Gracias. Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Buenos días, Rafael Jaimes Figueroa, Organización Nacional Indígena de Colombia. Gracias. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSORC. Sabemos de que los compañeros sufrieron un inconveniente y no pudieron llegar. Al subirse al avión como que se enfermaron, el que venía en representación tuvo dificultad de salud, es lo que nos informan. Gracias por la información. Ministerio del Interior. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Buenos días, Carolina Jiménez Bellicia, delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gracias. Defensoría del Pueblo. Procuraduría General de la Nación. Ok. Bueno. Procedemos entonces a la lectura de la determinación que ha adoptado la sala con relación a las peticiones que se hicieron en la sesión anterior. San José de Cúcuta, 15 de enero del año 2019. Procede la Sala Penal de esta corporación a resolver la solicitud de modulación de la sentencia T052 de 2017, elevada por las partes involucradas en su parte resolutiva en los siguientes términos. Primero, antecedentes. La Sala Cuarta de Revisión de la Honorable Corte Constitucional en fecha 3 de febrero de 2017, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, resolvió, se abre comillas, primero, levantar la suspensión de términos ordenada dentro del proceso mediante auto de diciembre 16 de 2014. Segundo, revocar la sentencia dictada en segunda instancia el 17 de junio de 2014 por la Sala de Tutela número 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a su turno confirmó la proferida el 19 de mayo de 2014 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, por la cual se negó por improcedente la acción de tutela presentada por Diego Elías Dora Cebra, representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, del Departamento Norte de Santander, contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Interior, la Agencia Nacional de Minería y el municipio de Tibú Norte de Santander, con vinculación de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT. En su lugar, conceder parcialmente el amparo solicitado. Tercero, ordenar al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y a los demás entidades que la hubieran sustituido en su función, emprender en forma inmediata
la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, que a la fecha se encuentran pendientes de decisión, actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes en el término máximo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia. Cuarto, autorizar el adelantamiento de las acciones preparatorias necesarias para la toma de una decisión en torno a la solicitud de constitución de una zona de reserva campesina presentada por ASCAMCAP ante el INCODER, que a la fecha se encuentran pendientes de realización, con la advertencia de que no podrá procederse a resolver de fondo al respecto hasta tanto no concluya de manera definitiva la actuación sobre ampliación, saneamiento y delimitación de resguardos actualmente pendiente, y dependiendo de sus resultados, después de agotarse debidamente el trámite de consulta previa en caso de que éste se hubiera determinado como necesario. Quinto, ordenar al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y a las demás entidades que lo hubieran sustituido en su función y el Ministerio del Interior en lo de su competencia, que en caso de que al concluir el trámite de saneamiento de los resguardos de la comunidad Barí actualmente pendientes, se determine la necesidad de adelantar un proceso de consulta previa respecto a la solicitud de constitución de la CRC del Catatumbo, realicen ese trámite en el término máximo de 4 meses contados a partir de la fecha en que tal necesidad hubiera sido esclarecida y en su desarrollo se tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales refrendados y precisados por esta providencia. Sexto, ordenar la creación de una mesa consultiva entre la comunidad indígena Barí y ASCAMCAT con el acompañamiento de la ONIC y ANSORG, así como el Ministerio de Agricultura, entidad que la coordinará, presidirá y liderará su trabajo, la cual deberá reunirse dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia y formular dentro del mes subsiguiente medidas de desarrollo alternativo para los territorios que simultáneamente ocupan pueblos indígenas y comunidades campesinas, las cuales se presentarán dentro del mismo plazo a la Agencia Nacional de Tierras o a la entidad que para el momento resulte competente, sin perjuicio de que dicha mesa consultiva pueda proseguir su trabajo y presentar en el futuro propuestas adicionales sobre los mismos temas, todo ello de conformidad con lo explicado en el punto 12 de la parte motiva de esta providencia. Séptimo, por Secretaría Libres de la Comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591-1991, se cierra comillas. Segundo, petición. El día 2 de octubre de 2018 se realizó la 6ª sesión de seguimiento del fallo de tutela señalado en precedencia, a la que asistieron las partes convocadas, expusieron las gestiones a que a esa fecha se adelantaban y elevaron las siguientes solicitudes que se abordarán de manera individual a lo largo del presente proveído. En el desarrollo de la diligencia, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, manifestó que presuntamente existen empresas de hidrocarburos con intereses en las zonas de los predios sobre los cuales recae el objeto de fallo constitucional, lo que a su juicio deberán rendir informe acerca de su veracidad. Asimismo, tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría Regional de Norte de Santander manifestaron su preocupación en la existencia y por ende destinación de los recursos con que aparentemente cuenta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para dar cumplimiento al ordenado, solicitando así que se delimite el enfoque dado de los recursos para la caracterización de cada una de las poblaciones y demás asuntos que demarque el acatamiento del mandato constitucional. La primera antes referida también señaló que las entidades involucradas no están rindiendo los informes requeridos por los organismos de seguimiento y control y por otra parte que se hace necesario revisar los demás programas del gobierno que se puedan traslapar con las acciones aquí adelantadas. Por último, en conjunto expresaron su preocupación en la proximidad al vencimiento del plazo fijado por esta corporación sin que se avisore un mínimo cumplimiento, por lo que estiman considerable la ampliación del mismo. Tercero, consideraciones. Como punto de partida, el despacho estima menester traer a colación algunos apartes jurisprudenciales relacionados con la competencia del juez de tutela para modificar órdenes con los que se estructurará la presente decisión. La Corte Constitucional en sentencia T086 del 6 de febrero de 2003, con ponencia del magistrado Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, estableció que un fallo de tutela se constituye en dos partes: la decisión de amparo y la orden específica, siendo la primera la determinación de si se concede o no la protección solicitada y la segunda el mandato necesario para garantizar el disfrute del derecho del cual se reclamó su protección. Asimismo, señaló que la decisión es inmutable y la orden, como consecuencia de la primera, cumple la única función de materializar la tutela del derecho de acuerdo al contexto del caso particular, la cual puede ser objeto de modulación posterior y o complementada a fin de lograr, entre comillas, el cabal cumplimiento del fallo, dadas las circunstancias del caso concreto y su evolución, se cierra comillas.
En la misma decisión refirió que las órdenes impartidas atendiendo su grado pueden ser simples o complejas. Simples cuando comprenden una sola decisión y hubo obligación de hacer o de no hacer en un periodo corto de tiempo, y complejas cuando su contenido comprende una serie de acciones u omisiones que escapan del control exclusivo de uno de los destinatarios de la orden y requieren para su cumplimiento un término más amplio, caso este último en el cual se da la posibilidad de ajustar las órdenes dadas inicialmente. De ese modo, el juez de tutela cuenta con varias alternativas al momento de adoptar una determinación, pues su deber es emitir un pronunciamiento que permita de la mejor forma asegurar la integridad del texto constitucional, para lo cual puede modular los efectos de sus sentencias, siendo la modulación una actividad excepcional en los procesos de tutela. Se entiende como excepcional dicha figura por cuanto la modificación que de la orden impartida realice el juez de tutela no tiene lugar en cualquier circunstancia y a su vez no puede desconocer el orden constitucional vigente al momento de ajustarla, pues tal actividad se debe ejecutar dentro de los límites de sus facultades como administrador de justicia. La determinación moduladora de un fallo de tutela se adopta cuando el juez constitucional tiene la certeza o evidencia conforme a lo consignado en el plexo probatorio que de no proceder en tal sentido se continuaría con la vulneración de los derechos fundamentales amparados, dado el escenario complejo e irregular en el que se ahonda la problemática planteada. Sin embargo, a fin de decidir sobre la procedencia o no de la modulación, la Corte señaló que el juez previamente debe verificar que se reúnen ciertas condiciones que atienden las particularidades del caso, llevan a inferir que el amparo no sería materializado de manera integral, a saber, a. Cuando la orden no garantiza el goce efectivo del derecho fundamental tutelado o lo hizo inicialmente pero luego deviene inane. B. Cuando su cumplimiento no es exigible por ser una obligación imposible o implica el sacrificio del interés público. C. Cuando es evidente que será imposible el cumplimiento de la orden. Aunado al anterior, al momento de modular un fallo de tutela, se debe garantizar en primer lugar su finalidad, estableciendo medidas que logren de manera cierta el cumplimiento del mismo, y en segundo lugar se debe tener en cuenta que el alcance de las modificaciones no pueden implicar un cambio absoluto de la orden inicial, es decir, no puede modificar su contenido esencial, solo puede alterar la orden en sus aspectos accidentales como circunstancias de tiempo, modo y lugar, siempre que resulte necesario para alcanzar el goce efectivo del derecho. En tales situaciones la Corte señaló que las medidas que se establezcan como ajustes necesarios pueden implicar, entre comillas, plazos, diseños de programas, apropiación de recursos, elaboración de estudios o demás actividades que no puedan realizarse en forma inmediata y escapan al control exclusivo de la persona destinataria de la orden original. En ocasiones, por ejemplo, el juez de tutela se ve obligado a vincular a un proceso a varias autoridades administrativas e incluso a particulares para que todas las personas conjuntamente logren adoptar una serie de medidas necesarias para salvaguardar el goce efectivo del derecho. Dando aplicación a lo reseñado y reiterando lo expuesto en prohibidos anteriores, la parte resultiva de la sentencia T052 del 3 de febrero de 2017 está compuesta por órdenes de carácter complejo, toda vez que las mismas comprenden múltiples mandatos y destinatarios de los mismos, en cuyos casos demandan una serie de labores que escapan del control exclusivo de uno de los encargados de dar cumplimiento y abarcan un ámbito temporal extenso, frente al que actualmente se presenta un gran sentido de preocupación por parte de la comunidad indígena y los campesinos. Labores que, conforme lo dicho, se han visto limitadas debido a factores externos que no fueron provistos por la máxima corporación de la jurisdicción constitucional. Lo anterior obliga al juez de tutela a concebir y o implementar jurídicamente una serie de medidas o herramientas que coadyuven o faciliten el acatamiento de las órdenes judiciales y a vigilar su cabal cumplimiento como ejecutor del fallo proferido en sede de revisión. Para ello se fijarán a continuación los aspectos para los cuales las partes involucradas en las órdenes de tutela plantearon como obstáculo el real y efectivo cumplimiento de las mismas, para así determinar la viabilidad y alcance constitucional de la propuesta. Ampliación del plazo, vinculación de otras entidades y especificidad en la destinación de recursos. Comprende el despacho que en las zonas en que se encuentran ubicados los resguardos indígenas y las comunidades campesinas se presentaron durante el año pasado situaciones de alteración del orden público que alteraron el curso de las actividades a desarrollar, no solo en procura el cumplimiento del fallo de tutela, sino también en el desarrollo de algunas sesiones en esta etapa de seguimiento, como quedó registrado en ocasiones anteriores. Y se advierte que se trata de una zona de alta sensibilidad por la complejidad de actores y situaciones sociales y económicas que se entrelazan, y pese a que las entidades de manera articulada han desarrollado acciones tendientes a dar cumplimiento al ordenado por la Corte Constitucional, frente a dichos mandatos a la fecha no se ha concretado alguno en estricto sentido. Es por ello, y atendiendo a que el objetivo del mecanismo de seguimiento surtido por esta corporación es en esencia el cumplimiento de las órdenes de tutela, el cual no ha sido posible alcanzar en el tiempo estimado con anterioridad,
Verificado que las partes relacionadas han hecho esfuerzos en procura de cumplir los objetivos propuestos, la Sala estima procedente acceder a la solicitud de ampliación del tiempo por una última vez, y para tal efecto se emitirá un pronunciamiento frente a los numerales tercero, cuarto, quinto y sexto de la parte resolutiva del fallo de tutela en mención. Frente a tal determinación es pertinente resaltar que ello no implica un cambio sustancial en los mandatos judiciales. Contrario censo, modifica las circunstancias de tiempo y modo en que se dará aplicación de los mismos, pero en todo caso conserva la finalidad de lo resuelto por la Corte Constitucional. En esa medida, entonces, se especifica. La orden emitida por la Corte Constitucional en su numeral tercero, se recuerda, ordenar al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y a las demás entidades que la hubieran sustituido en su función emprender en forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalabra La Gabarra, que a la fecha se encuentran pendientes de decisión, actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes en el término máximo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se va a ampliar ese plazo en 8 meses y se recuerda que el fin constitucional de esa determinación fue resolución de fondo de las solicitudes de delimitación y ampliación de los resguardos indígenas Motilón Barí y la Catalabra La Gabarra, saneamiento de los resguardos. Dicho término se empieza a contar a partir del cumplimiento del objetivo que precede, que consiste únicamente en delimitar y ampliar. Cuarto, el numeral cuarto de la orden de la sentencia de la Corte Constitucional fue autorizar el adelantamiento de las acciones preparatorias necesarias para la toma de una decisión en torno a la solicitud de constitución de una zona de reserva campesina presentada por ASCAMCAT ante el INCODER, que a la fecha se encuentra pendiente de realización, con la advertencia de que no podrá proceder a resolver de fondo al respecto hasta tanto no concluya de manera definitiva la actuación sobre ampliación, saneamiento y limitación de resguardos actualmente pendiente y dependiendo de sus resultados, y después de agotarse debidamente el trámite de consulta previa en caso de que éste se hubiera determinado como necesario, se va a hacer una ampliación del plazo también de 8 meses. Se recuerda que el fin constitucional es adelantar acciones preparatorias para adoptar una decisión de fondo respecto de la constitución de la zona de reserva campesina, con la advertencia de que este periodo debe concluir dichas acciones, y la resolución de fondo de la solicitud elevada por la comunidad campesina, la cual se deberá emitir una vez finiquitado el término dispuesto para resolver sobre la limitación y ampliación de los resguardos. La orden quinta de la Corte señala ordenar al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y a las demás entidades que la hubieran sustituido en su función y hoy el Ministerio del Interior en lo de su competencia, que en caso de que al concluir el trámite de saneamiento de los resguardos de la comunidad Barí actualmente pendientes, se determine la necesidad de adelantar un proceso de consulta previa respecto de la solicitud de constitución de la CRC del Catatumbo, realicen ese trámite en el término máximo de 4 meses contados a partir de la fecha en que tal necesidad hubiere sido esclarecida, y en su desarrollo se tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales refrendados y precisados por esta providencia. Tal mandato se mantiene bajo la lógica establecida por la Corte Constitucional, dado que el mismo se encuentra sujeto a los resultados de la ejecución de los numerales anteriores. En la orden sexta señaló la Corte ordenar la creación de una mesa consultiva entre la comunidad indígena Barí y ASCAMCAT con el acompañamiento de la ONIC y ANSOR, así como el Ministerio de Agricultura, entidad que la coordinará, presidirá y liderará su trabajo, la cual deberá reunirse dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia y formular dentro del mes subsiguiente medidas de desarrollo alternativo para los territorios que simultáneamente ocupen pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estima la Sala que la mesa deberá instalarse en forma paralela al cumplimiento de los anteriores mandatos, como quiera que dicho escenario fue el establecido por la Corte Constitucional para exponer y dirimir aquellas inquietudes que se susciten en virtud de la gestión allí adelantada. La Corte especificó que el objetivo de la mesa estaba dirigido a un punto específico, como es el de formular medidas de desarrollo alternativo frente a los territorios en los que coincidan y coexistan indígenas y campesinos. Como queda visto, el término adicional no podrá exceder de 8 meses, los cuales serán contados a partir de la próxima sesión a realizar, para cuya ejecución se seguirá el siguiente cronograma. Fecha: 18 de febrero de 2019 se realizará una sesión a partir de las 9 horas de la mañana, con el siguiente objetivo: las entidades responsables de dar cumplimiento a las órdenes constitucionales deberán presentar el esquema final de actividades a desarrollar durante el término previsto anteriormente, el cual deberá comprender unos asuntos particulares que se expondrán más adelante. Fecha: 7 de mayo de 2019, presentación de informes de avance en sede de audiencias de seguimiento. Fecha: 13 de agosto de 2019, presentación de informes de avance en sede de audiencia de seguimiento. Fecha: 15 de octubre de 2019. Las entidades responsables del aludido cumplimiento deberán presentar los resultados obtenidos durante el término dispuesto conforme al cronograma previsto al interior de cada una.
13 de noviembre de 2019, última audiencia en la cual se dará lectura a la decisión adoptada por la corporación, previo análisis de los resultados presentados por cada una de las entidades y o instituciones del Estado. En este sentido, atendido a que las entidades encargadas el próximo 18 de febrero deberán dar a conocer a la corporación y demás partes el esquema final de actividades a desarrollar durante los 8 meses siguientes, a continuación se darán unas pautas las que no podrán ser desconocidas al momento de su presentación. Primero, será necesario que en el plan de acción y cronograma se indiquen quiénes son los responsables de cada actividad, quiénes los involucrados y de qué manera se financiarán las actividades específicamente. Segundo, la Agencia Nacional de Tierras como entidad estatal responsable principal de las órdenes de tutela, en sesión del 18 de febrero de la anualidad deberá hacer una presentación sobre los demás programas del gobierno que puedan cruzarse, vincularse o relacionarse con los planes y las zonas involucradas en la tutela. Tercero, todos los involucrados deberán rendir oportunamente los informes que las entidades encargadas de hacer seguimiento y vigilancia les requiera para facilitar el procedimiento de seguimiento y por ende la evaluación del curso de acciones. Esto so pena las acciones disciplinarias y sancionatorias del caso. Por lo mismo, se hace menester recordar que conforme las órdenes de la Corte Constitucional, la Agencia Nacional de Tierras es la cabeza estatal responsable de coordinar las acciones de las demás entidades gubernamentales involucradas y que éstas deben prestar total colaboración para el cumplimiento de los mandatos de la sentencia so pena de las acciones disciplinarias y sancionatorias del caso. Sin perjuicio de lo anterior, el despacho como ejecutor del fallo de tutela considera que frente a las reiteradas manifestaciones realizadas por las partes tanto en estrados como en los informes rendidos posteriormente, en las que enlazan a otras entidades que consideran tienen intereses de algún modo sobre los predios objeto del cumplimiento de las órdenes constitucionales, estima pertinente vincular como parte integrante del trámite a la Agencia de Desarrollo Rural y a la Unidad de Restitución de Tierras. La primera deberá como mínimo en la próxima sesión especificar si el plan de acción para la transformación rural y el plan de acción con enfoque social se cruzan, relacionan o afectan los planes y acciones aquí dispuestos. Y la segunda para que informe acerca de las reclamaciones de restitución de tierras pendientes que involucren las zonas incluidas en la sentencia de tutela y lo relacionado con demandas frente a las zonas de poblaciones igualmente vinculadas en la acción constitucional. Es así entonces como se accede a las solicitudes elevadas por las partes en sesión del pasado 2 de octubre de 2018, frente a las que se adoptarán las siguientes determinaciones. Primero, ampliar el plazo dado por la Corte Constitucional en un término máximo de 8 meses contados a partir de la próxima sesión, lo cual aplicará a los numerales tercero y cuarto como ya se ha especificado. Entonces, se señala la fecha y hora para realización de audiencia pública en la cual deberán asistir todas las partes con el único fin de que presenten y expongan ante esta corporación el esquema final de actividades concretas a desarrollar en aras de garantizar los mandatos de la Corte Constitucional, la que se celebrará el 18 de febrero de 2019 a las 9 de la mañana en las instalaciones del Palacio de Justicia de Cúcuta, bloque C, piso tercero, sala de audiencia Sala Penal. Esquema que deberá reunir las condiciones expuestas a lo largo del presente provido. Bajo las anteriores consideraciones se resuelve la solicitud de modulación elevada por los destinatarios de las órdenes de tutela dadas en sede de revisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, resuelve: primero, modular el fallo de tutela de sentencia T052 del 3 de febrero de 2017 proferido por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional. Segundo, ampliar el plazo dado por la Corte Constitucional en un término máximo de 8 meses contado a partir de la próxima sesión. Tercero, fijar nuevo cronograma para ejecutar el seguimiento del cumplimiento de las órdenes constitucionales así. Fecha 18 de febrero de 2019. Objetivo: entidades responsables de dar cumplimiento a las órdenes de constitucionales deberán presentar el esquema final de actividades a desarrollar durante el término previsto, en el cual deberán comprender unos asuntos particulares que se expusieron ya. Fecha 7 de mayo de 2019. Presentación de informes de avance. Fecha 13 de agosto de 2019, presentación de informes de avance. Fecha 15 de octubre de 2019, las entidades responsables del aludido cumplimiento deberán presentar los resultados obtenidos durante el término dispuesto conforme al cronograma previsto. Fecha 13 de noviembre de 2019, última audiencia en la cual se dará lectura de la decisión adoptada por la corporación previo análisis de los resultados presentados por cada una de las entidades y o instituciones del Estado. Cuarto, señalar fecha y hora para realizar audiencia pública a la cual deberán asistir todas las partes con el único fin de que presenten y expongan ante esta corporación el esquema final de actividades concretas a desarrollar en aras de garantizar los mandatos de la Corte Constitucional, la cual se celebrará el 18 de febrero de 2019 a las 9 de la mañana en las instalaciones del Palacio de Justicia. Esquema que deberá reunir las condiciones expuestas a lo largo del presente provido. Quinto,
vincular a la Agencia de Desarrollo Rural y a la Unidad de Restitución de Tierras a la presente trámite de tutela. Sexto, solicitar a las entidades obligadas de dar cumplimiento que adopten las medidas financieras que resulten necesarias para garantizar la operatividad frente a los mandatos constitucionales emitidos. Séptimo, notificar este auto a las partes conforme el artículo 16 del decreto 2591 de 1991. Octavo, contra esta decisión no procede recurso alguno. Bueno, cumplida la lectura entonces de la decisión adoptada por la sala, vamos a hacer un receso de 5 minutos para que las partes que deseen hacer algún tipo de observación, especialmente en lo que constituirá la conformación del nuevo cronograma y la planeación de actividades, para que se tengan en cuenta por parte de las entidades. En este receso, entonces, las partes pueden anotarse en la Secretaría para hacer intervención. Reanudamos el trámite de audiencia, siendo las 10:14 de la mañana. Procedemos entonces a conceder la palabra a quienes se han registrado en Secretaría con ese objetivo. En primer término, concedemos la palabra al vocero de la Mesa Consultiva SCAMCAN, Juan Carlos Quintero Sierra. Tiene 5 minutos para la intervención como máximo. Bueno, buenos días, señor magistrado, y a los presentes. Primero, saludar la voluntad del tribunal y de la Corte de ampliar este plazo nuevo de la sentencia. Yo me voy a dirigir específicamente a unos obstáculos que creemos nosotros para ratificar el por qué no el desarrollo de esta sentencia, que ya va a cumplir año y medio. Primero hay que decir que el Gobierno Nacional en el desarrollo de la mesa técnica no facilitó la información sobre minerías, usos y coberturas de suelos y aplicación de las encuestas que permitieran un mejor desarrollo en la actualización del Plan de Desarrollo Sostenible del Polígono 3 de los municipios de San Calixto y Acarí, correspondientes a la pretensión de constitución de la zona de reserva campesina. Esto en relación con el resuelve número 4 de la sentencia. El Gobierno Nacional no ha cumplido con lo relacionado en cuanto a la caracterización que permite tomar una decisión técnica en relación con la ampliación de los resguardos. Año y medio después, el Gobierno Nacional no ha querido contar cuántos campesinos, que lo hemos planteado nosotros a través de esta caracterización campesina, existen en esa zona de traslape para poder tomar una decisión de fondo. Hay un compromiso del mes de junio, donde se comprometieron, me disculpa la redundancia, a financiarla. En el mes de octubre cambian el acuerdo en la mesa técnica diciendo que se debe hacer a través de un piloto, y pues eso es muestra
de la dilación y la falta de compromiso del Estado con el incumplimiento de esta sentencia. En relación a la mesa consultiva, los delegados del gobierno han hecho compromisos que no permiten luego, con su incumplimiento, el desarrollo de la misma, como por ejemplo comprometerse a dar opiniones sobre los preacuerdos que hemos desarrollado las comunidades indígenas y campesinas. Específicamente ocurrió en la última sesión de la mesa de un concepto del gobierno nacional en materia del preacuerdo de medio ambiente frente a las propuestas de desarrollo alternativo, propuesta que llegó el segundo día a las 4 de la tarde y no se pudo agilizar. Nos preocupa que mientras no se resuelve de fondo las pretensiones del pueblo barí y de las comunidades campesinas, los monocultivos de palma hacia estos territorios, las socializaciones de empresas petroleras y mineras, sí están desarrollando un ordenamiento que desde nuestro punto de vista va en contravía de las órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional y de los autos que ha emitido este tribunal. Tercero, hay unos elementos que tampoco nos han permitido desarrollar unos compromisos, como la situación misma de seguridad y orden público, la situación de derechos humanos. Ascancat, el año pasado fueron asesinados 5 de sus miembros, 2 más fueron sobrevivientes de atentados y la mayoría de su dirigencia se encuentra actualmente amenazada, lo que no ha permitido desarrollar un trabajo óptimo en este sentido. Hemos insistido al gobierno nacional, que también hace parte de los primeros acuerdos, la necesidad de que se apoye con todas las garantías económicas y de acompañamiento al desarrollo de lo que hemos llamado en la mesa la protocolización de estos preacuerdos. Nosotros estamos hablando aquí en nombre de cerca de unas 30.000 personas en el Catatumbo y le hemos dicho al gobierno que es necesario, ya hace más de un año hemos presentado los presupuestos, las metodologías que den viabilidad a esas consultas a la comunidad y esas socializaciones a la comunidad sobre lo que aquí se está desarrollando. Eso tampoco ha sido posible. Unas veces nos dicen que eso no corresponde a la sentencia, que no corresponde a la mesa consultiva, luego que corresponde a la mesa técnica, y nosotros sí queremos hacer un llamado, señor magistrado, sobre la importancia de que ese proceso primero sea legítimo y sea acompañado por las comunidades indígenas de base y campesinas de base para que este proceso pueda ser positivo. El otro elemento está relacionado en que nosotros solicitamos respetuosamente la vinculación del Ministerio del Medio Ambiente, específicamente para los términos de preparación de la constitución de la zona de reserva campesina. Recordemos que hay unos polígonos que tienen traslape con la ley segunda del 59, hay unos estudios que se hicieron previos que la Agencia Nacional de Tierras tampoco ha generado los trámites correspondientes para darle viabilidad a los conceptos del Ministerio del Medio Ambiente. Por eso solicitamos respetuosamente esta institución sea vinculada. Seguimos insistiendo en el incidente de desacato. Es claro que hay un incumplimiento y que el gobierno no ha tomado con seriedad este tema. Si uno hace un balance, preguntémonos cuántas tierras, por ejemplo, tiene compradas la Agencia Nacional de Tierras o el Ministerio de Agricultura para el saneamiento y resguardos. No hay nada, no hay acciones concretas en este sentido. Proponemos también que se vincule a la Agencia de Renovación del Territorio, la agencia encargada de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que tiene una proyección de transformación territorial en los próximos 10 años. Hay una excusa institucional de que ellos no hacen nada del río para allá, porque hasta que no resolvamos este litigio jurídico y resolvamos esta sentencia, y nosotros sí creemos que debe haber una vinculación entre las acciones de esta nueva institución que se creó en el marco del posconflicto y el desarrollo de la sentencia T052. Creemos que debe aplicarse una figura, una medida que permita también ponerle freno al ordenamiento inconsulto y forzado que están haciendo las empresas de palma en el polígono que precisamente hoy se está poniendo a discusión en este tribunal, si es resguardo o si es la constitución de las zonas de reserva campesina. Muchas gracias, señor magistrado.
A usted por su intervención. Concedemos a continuación la palabra al representante legal de la comunidad Ñatubay Yibari, a Iscaira Arabadora, a Crora. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Iscaira Arabadora, soy representante legal de Ñatubay Yibari. Quiero precisar en este momento, relacionado con el orden tercero de la sentencia, para nosotros en ejercicio hemos venido hablando con la Agencia Nacional de Tierras en temas de los estudios socioeconómicos y basado en algunas resoluciones que el momento se ha venido acordando en la mesa de territorio. Uno de los puntos importantes que hay es de poder sanear el tema de las 3 resoluciones, que es la 145 del 67, la 124 del 84, la 016 del 1972 y una con nexo que es la 017 del 84 también. Frente a nosotros hemos venido insistiendo que la Agencia Nacional de Tierras tiene que empezar a avanzar en ese tema, no solamente con el fin de generar obstáculos para la definición de ciertos polígonos. Ese ha sido como uno de los puntos que hemos venido insistiendo, más que todo en la resolución de la 145, que a nosotros nos interesa que se defina, valga la redundancia, esa definición como resguardo, y sé que en su momento la Agencia Nacional de Tierras ha venido como colocando esos obstáculos diciendo que tenemos que ponernos de acuerdo, pero ese es un tema interno que nosotros entre nuestra autodeterminación tenemos que empezar a definir esos puntos. Precisamente lo que a nosotros nos interesa, igual internamente hay unas actas, ¿sí?, que hemos acordado esos espacios internos para seguir realizando estas actividades. Sí, igual pues en el mes de diciembre con la Agencia Nacional de Tierras, en el espacio de la mesa consultiva, hemos definido esos puntos. El otro tema que a nosotros nos preocupa son las pretensiones de terceros de la implementación de programas de proyectos en nuestro territorio. Respecto a la implementación de proyectos mineroenergéticos y agrodesarrollos industriales que están hablando en este espacio, estaríamos hablando del tema de carbón y tema de palma. Sobre este tema, nosotros nos preocupa, sé que hay una compañía de carbón que va a hacer una socialización en estos días en el municipio de Tibú, y estaríamos hablando de ciertos procedimientos que estarían incumpliendo sobre estas actividades, que nos preocupa bastante en esta determinación. Igual pues sabemos que se adelantan también programas de políticas públicas en el territorio, pues, de los cuales estamos hablando en estos espacios, ¿sí?, que igual pues nos preocupa porque no se ha definido totalmente esta acción. Cuando hablamos de la delimitación, saneamiento en estos territorios, sé que también se habla sé que los municipios también van a empezar a hacer el espacio del tema de ordenamiento territorial, ¿sí?, que también es un tema que incumbe en el caso de nosotros como pueblo Barí, y nos preocupa porque a la fecha se están realizando estas actividades y no se ha tenido en cuenta al pueblo Barí, más en estos espacios. Sabemos también que la idea es poder agilizar ciertas reuniones en territorio para iniciar nuevamente este ejercicio. También para nosotros como pueblo Barí, este proceso en el cual usted mencionó la determinación de esto, nosotros vamos a tener a la asamblea el 21 de enero al 3 de febrero en nuestro territorio. Igual nosotros vamos a informar estos procesos porque personalmente como deber y como equipo de trabajo informar las respectivas acciones y definiciones de fecha que se tiene en el momento. Era como eso, agradecerle. A usted, gracias. Hago entrega de estos documentos. Por favor, en la Secretaría. Concedemos a continuación la palabra al delegado de Catalabra La Gabarra, Jonathan Abostorona Castillo. Muy buenos días, señor magistrado. Jonathan Abostorona Castillo, delegado del resguardo de Catalabra. Voy a dar lectura relativo a la orden sexta de la sentencia T052 del 2017. Posterior a la audiencia del 2 de octubre del 2018, se realizaron 2 mesas consultivas en los meses de noviembre y diciembre del 2018.
La mesa del mes de noviembre se realizó durante los días 6 y 7 en el Hotel Arizona de la ciudad de Cúcuta, donde se estableció un preacuerdo en temas ambientales entre las partes y el cual se llamó Medidas para la protección ambiental de las zonas de traslapes, identificadas a partir de las pretensiones territoriales del pueblo Barí y la comunidad campesina representada en Ascancap. Allí los delegados del pueblo Barí y los campesinos representados en Ascancap presentamos los puntos de confluencias y propuestas en temas ambientales en el área de traslape. Se realizó ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras. Los resultados de esta mesa consistieron en un primer documento, el cual contiene las propuestas de ambas comunidades y los lugares donde tentativamente estas serán aplicadas. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se comprometió a elaborar un plan de acción para el seguimiento de dichos acuerdos, que será socializado con las partes y acompañantes de la mesa consultiva. Cabe mencionar que el pueblo Barí y su equipo de sentencia ha presentado 2 documentos insumos para cada una de las mesas, para la construcción de las medidas en las dimensiones ambiental y social, salud y educación. Estos documentos se han formulado con base en el concepto del buen vivir de los planes de vida, el cual propusimos para elaborar estos insumos. También sobre el ejercicio de cartografía social, la revisión de planes de vida de ambos resguardos y de los pactos étnicos formulados para el PEDEP. Ambos documentos fueron entregados al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a su vez siendo insumos para la construcción de un documento conjunto entre las partes. Para la mesa del 6 y 7 de noviembre del 2018, donde se abordó el tema ambiental, presentamos uno de los documentos elaborados que contenía propuestas ambientales localizadas en el territorio de traslape, a partir de la identificación de problemáticas y necesidades. Este documento se tituló Medidas para la protección socioambiental y el buen vivir del pueblo barí. Durante la mesa realizada los días 12 y 13 de diciembre del 2018 en el Hotel Casablanca de la ciudad de Cúcuta, el equipo de sentencia presentó medidas de desarrollo del buen vivir, dimensión social, salud y educación como derechos fundamentales del pueblo barí, el cual consiste en nuestras propuestas para garantizar estos derechos, a partir de la identificación de los lugares críticos en el área de traslape. Este documento fue un insumo importante en la construcción de un preacuerdo colectivo en este tema. Finalmente, como resultado de esta mesa, se construyó conjuntamente un documento el cual se nombró Medidas para la garantía a los derechos a la salud y educación, identificados a partir de las pretensiones territoriales del pueblo barí y las comunidades campesinas representadas en Ascancap. Como compromisos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está pendiente por socializar los planes de acción respectivos a las dimensiones ambientales y social, para poder realizar un seguimiento efectivo y oportuno a la implementación y seguimiento a los acuerdos de la mesa consultiva. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierra reiteraron junto con las partes de gestionar 2 espacios de mesa para abordar los temas pendientes de cultura y economía, razón por la cual la 9ª mesa consultiva tendrá lugar el 14 y 15 de febrero del 2019 para abordar el tema cultural y socializar el plan de acción para el seguimiento de temas ambientales. La Defensoría del Pueblo se comprometió a seguir acompañando el espacio y generar un encuentro entre las partes donde se socialice el punto 4 y el decreto ley 896 del 2017 referente a los planes nacionales integrales de sustitución de cultivos de uso ilícito, punto que ha generado controversias entre las partes. Consideramos fundamentales los esfuerzos que desde el Honorable Tribunal Superior se adelantan para garantizar por parte de las entidades accionadas el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T052 del 2017. La recuperación del territorio ancestral es un paso fundamental para superar el riesgo de la pervivencia física y cultural que vive nuestro pueblo, de conformidad con lo establecido en el auto 266 de febrero del 2017, emitido por la Honorable Corte Constitucional. Gracias. Concedemos a continuación la palabra al representante de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Fernando León Rivera. Señor magistrado, buenos días. Para el punto específico agradecemos, digamos, la prórroga.
Y respecto a las entidades vinculantes, yo quisiera decir varias cosas. El gobierno nacional, en cabeza del alto consejero para el posconflicto, está liderando, digamos, el plan integral de intervención del Catatumbo, donde todo el gobierno nacional, ministerios y obviamente entre ellos la Agencia Nacional de Tierras, pues ha venido participando en un plan integral de acción que se va a realizar en todas las áreas de intervención por ser priorizado el territorio Catatumbo como una zona PDED. Entonces, por eso es supremamente importante, señor magistrado, que si bien es cierto la Agencia de Renovación del Territorio no maneja recursos, la ley le dice articule toda la intervención en el territorio. Por eso estoy de acuerdo con Ascancan en que en esta sesión de articulación de intervención en el Catatumbo, donde se mueve la ampliación de limitación y saneamiento del Motilón Barí, como el Catalaura, como la creación de la zona de reserva campesina, articulemos de la mano, como lo dice la ley, de la Agencia de Renovación del Territorio, que a su vez articula con la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, entonces digamos con ese escenario. La responsabilidad misional de la Agencia Nacional de Tierras, pues como usted lo sabe, es todo el tema de la formalización de la tierra. Y nosotros como ingenieros, para hacer todo el proceso de formalización de la tierra, necesitamos el inventario físico, el inventario jurídico y obviamente el inventario económico de la tierra. Eso es lo que nosotros llamamos catastro. Y esa responsabilidad misional la tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por eso otra de las peticiones que muy formalmente estamos solicitando es que se vincule a la entidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no solamente como responsable del catastro, sino como responsable de toda la información física, toda la información cartográfica, toda la información geográfica, que de alguna manera ha sido un insumo fundamental para todos los estudios etnohistóricos, geográficos, en la toma de decisiones en el Catatumbo, cuando vayamos a decir si ampliamos o no el resguardo o con base en esos datos, que indudablemente seríamos mentirosos que nosotros en 8 meses vamos a hacer la ampliación si no tenemos esos datos. Si bien es cierto, utilizamos esos datos en este momento, el grado de desactualización es fuerte y eso implica un accionar de actualización predial en lo físico, jurídico, económico, que obviamente necesitamos de ir de la mano de la autoridad, que en este momento es el Instituto Geográfico. Otro actor que necesitamos que nos acompañe es la Corporación Autónoma Regional. Muchas de las decisiones que se toman en el territorio se hacen con base en la caracterización de usos. ¿Dónde están las áreas protegidas? Lo decía Ascancan ahorita, nada menos que tenemos la reserva de ley segunda del motilón, de la serranía de los motilones, donde la responsabilidad es del Ministerio de Ambiente, de la definición, cuidado de la reserva de ley segunda, pero la administración de eso es de la Corporación Autónoma Regional Corponor. Por eso no podemos nosotros avanzar en un programa de formalización o de saneamiento si no tenemos la autoridad que es la Corporación Autónoma Regional. Y por último, hemos sido el 40% de la ampliación de limitación y saneamiento del Motilón Barí es el Parque Nacional Catatumbo. Y allá hay una autoridad que se llama Parque Nacional. Ellos han sido muy juiciosos con nosotros, hemos acompañado, hemos hecho acciones interinstitucionales, inclusive alianzas estratégicas para ahorrar costos, porque al fin y al cabo el parque es el mismo, pues para el saneamiento, o para el deslinde, o para la caracterización de los campesinos que tanto dicen, pues eso es nada menos que un censo, es ir a medir predio a predio quién está, cómo está, si es propietario, si es poseedor, si es tenedor. Por eso, por último, ya para no alargarme, necesitamos el acompañamiento de parques nacionales dentro del marco, la sentencia. Resumiendo, Parque Nacional, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Agencia de Renovación del Territorio y Corponor. Gracias. Y ya la intervención, pues vamos en lo esto. Gracias, muy amable. Gracias. Se concede la palabra a continuación a la representante del Ministerio de Hacienda, Carolina Jiménez. Gracias. Buenos días,
señor magistrado. Es muy puntual, nosotros traemos informe para el día de hoy que comprende 3 aspectos importantes. Uno, pues es lo que nosotros reiteramos de manera general ante el despacho, entre las comunidades, que es la asignación de los recursos. 2, la asignación presupuestal para la Agencia Nacional de Tierras en lo que tiene que ver con la apropiación del 2018, su ejecución y un tema del decreto de recorte que hubo el 24 de diciembre que hace cruce con el tema de unos recursos sin situación de fondos que la agencia tenía. A su vez, también estamos presentando el presupuesto para la Agencia Nacional de Tierras correspondiente al 2019, precisándole al tribunal y a todos los asistentes que ya tenemos la ley del presupuesto para este año, la 1940, donde cada entidad ya tiene sus recursos asignados. También informar que tenemos un decreto de aplazamiento por 10.000 millones, que es el correspondiente a la ley de financiamiento, ¿no? Entonces es importante que en toda esta lógica de cumplimiento de estas órdenes que son complejas de hacer, se tenga en cuenta pues la situación fiscal del país. Un punto importante que voy a resaltar acá es que nosotros teníamos previsto en el informe que como estas órdenes son de difícil cumplimiento e implican un hacer de varias entidades, es importante que el magistrado atienda que si las actividades que tiene que hacer la entidad hacen parte de su normal funcionamiento, los recursos irán por gastos de funcionamiento. Pero si las actividades implican planes o proyectos, los recursos van por inversión. Ahí es necesario contar con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación por ser la entidad que administra los bancos de proyectos de inversión, determina la viabilidad de los mismos en términos fiscales y también técnicos. Entonces, más allá que el Ministerio de Hacienda, que es el que conoce las asignaciones presupuestales a nivel global, contemos con la entidad técnica que puede bajar un poquito más a nivel de detalle sobre estos aspectos que estamos acá requiriendo y un poco complementarios con las órdenes que usted acaba de dictar en el auto en el día de hoy. Finalmente, de manera pues muy respetuosa, el Ministerio de Hacienda se permite solicitar al magistrado. Hemos acompañado en 3 oportunidades las mesas técnicas, las mesas consultivas. La primera se hizo una exposición de cómo era la asignación de los recursos de manera general, en las otras 2 se han hecho precisiones, pero pues nosotros, por tema de austeridad de gasto, no vemos que seamos tan indispensables en la asistencia a esas mesas consultivas. Quisiéramos pedirle de manera respetuosa pues que no tengamos que asistir más a las mesas consultivas. Eso es todo. Y dejo el informe acá radicado. Gracias. Gracias. Finalmente concedemos la palabra a la representante del Ministerio de Agricultura, Alejandra Camargo. Por favor, la secretaria. Muchas gracias, su señoría. Además de coadyuvar la solicitud de la Agencia Nacional de Tierras respecto a la solicitud de vincular a otros actores al presente seguimiento y cumplimiento de fallo, quisiera además precisar que, pues, con ocasión a la celebración de las últimas 3 mesas consultivas en las que se ha identificado con la formulación de medidas de desarrollo alternativo por parte de las comunidades, nuevos ejes como el tema ambiental, de educación, cultura, salud. Al identificar estos ejes, el Ministerio de Agricultura ha recibido las propuestas por parte de las comunidades y ha dado traslado a las entidades que por competencia misional tienen el resorte para analizar y revisar estas propuestas. Sin embargo, encontramos la necesidad de solicitar también a su despacho que estas entidades, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, se puedan integrar como actores a este proceso, ya sea de protocolización, en el desarrollo de las mismas mesas consultivas, para que ellos puedan aportar tanto técnica como jurídicamente a este proceso conjunto de construcción en la formulación de medidas de desarrollo alternativo, ya que esta parte como tan técnica y misional pues escaparía del sector agropecuario. Entonces sí encontramos la necesidad de que estas entidades se empoderen también en el desarrollo de estas mesas consultivas y puedan aportar, ya que pues con el traslado que le hicimos formalmente a estas entidades, pues muy posiblemente ellas lo tomen muy a la ligera como un simple traslado
y pues no se le dé la importancia que sí amerita como formalizar o revisar estas propuestas, y haría infructuoso el trabajo que hemos venido adelantando durante todo este tiempo para la mesa consultiva. Finalmente, si su señoría me lo permite, entonces aporto el informe de cumplimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, finalizadas las intervenciones, antes de dar por concluida la sesión, vamos a dejar anotación que en el término de 8 días se va a emitir un auto adicional resolviendo las peticiones que se han elevado el día de hoy. Entonces calculamos que el martes de la semana entrante se estará emitiendo un auto adicional que se remitirá por correo electrónico a todos los sujetos e intervinientes para que tengan conocimiento de cómo se atendieron las peticiones que se han elevado el día de hoy. Cerramos la sesión entonces siendo las 10:43 de la mañana, agradeciendo a todos su asistencia. Señor. Sí, la idea es que hay que registrarse en el término para que podamos atender. Sin embargo, dada la naturaleza de la situación, vamos a permitir 5 minutos, doctor, por favor. Señor. No la tengo aquí anotada, Lonic. Sí, aquí me está dando una aclaración. Una cosa es el registro inicial de asistencia que se hace al inicio de la sesión. Otra cosa totalmente diferente, las intervenciones puntuales para las que tienen que registrarse en el término de suspensión de sesión. Sin embargo, vamos a ser un poco más flexibles en la situación. Universidad Nacional y ONIC tienen posiblemente la intervención de la palabra. Procuraduría, perdón. Naciones Unidas, ok. Esos 3 sujetos vamos a permitir. Muy concretos en la intervención, por favor. Lo escuchamos. Muchas gracias, su señoría. De manera muy rápida, solamente indicar que desde la Universidad Nacional de Colombia tenemos un pequeño informe de unas páginas que dejaremos en secretaría, del cual me permito extraer los puntos centrales. En el marco del seguimiento a las órdenes de la sentencia desde la Universidad Nacional de Colombia, ha sido posible observar en las últimas sesiones una clara voluntad institucional para el cumplimiento. Sin embargo, las sanciones tendientes para lograrlo aún son insuficientes, ya que se presenta un retraso colosal por parte de la Agencia Nacional de Tierras en lo que tiene que ver con la resolución de las pretensiones territoriales, lo que ha llevado a que casi 2 años después de emitida la sentencia, las partes continúen en estado de incertidumbre sobre el territorio que consideran les debe ser reconocido. Aunado a lo que dice hoy la Agencia Nacional de Tierras, y es que se deben vincular otras instituciones, yo solamente me permito afirmar que las funciones misionales de las instituciones del Estado no requieren otro trámite, sino unas conversaciones. Desde hace 20 años yo vengo trabajando estos asuntos, y entonces la Agencia Nacional de Tierras debería convocar a las distintas instituciones que tienen que ver con la territorialidad del Catatumbo para resolverlo. Yo creo que no se requiere, obviamente si la Corte Constitucional y el Tribunal lo deciden, pero eso no se requeriría para que la Agencia Nacional de Tierras cumpla con resolver la territorialidad en el Catatumbo, tanto de indígenas como campesinos. En segundo lugar, se considera que no hay razones jurídicas que justifiquen el atraso de algunas actividades, especialmente en lo que tiene que ver con la constitución de la zona de reserva campesina en el polígono 3 y el saneamiento de las zonas de resguardo que se encuentran dentro de las resoluciones que conceden una expectativa legítima al pueblo barí. Resolver las justas demandas territoriales de indígenas y campesinos del Catatumbo contribuye significativamente a resolver los problemas asociados al cambio y al caos climático, y permite que Colombia cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales sobre este tema, ya que el bosque húmedo tropical del Catatumbo contribuye significativamente a la protección ambiental colombiana, latinoamericana y global, que puede resultar afectada, como dice, los indígenas y los campesinos del Catatumbo respecto de nuevos actores en el territorio, palmicultores, carboníferas e hidrocarburos. En cuanto a lo que tiene que ver con el saneamiento del resguardo, no se evidencia ningún tipo de acción tendiente a establecer el número de campesinos que están actualmente en la zona, la condición jurídica en la que se encuentran, si deben ser objeto de compensación para adelantar el proceso,
y la presunta afectación de sus derechos con la eventual ampliación de esto, por lo tanto la Agencia Nacional de Tierras debería avanzar en ello. La falta de certeza mencionada previamente ha llevado a que aún no se tenga claridad sobre la necesidad de realizar consulta previa en algunas zonas del territorio, lo que permitiría avanzar al menos en forma parcial en el cumplimiento de las órdenes de la Corte y del Tribunal. La mesa consultiva se ha constituido en un espacio de reconocimiento propio y del otro que contribuye a superar las tensiones territoriales que superan el ámbito de la propiedad, por lo que se invita a las partes para que continúen trabajando de manera propositiva en la gestión de los conflictos territoriales. Es necesario prolongar lo positivo de la mesa a través de uno o varios mecanismos de concertación permanente en el territorio que permita superar las tensiones que se han construido con el paso de los años de manera dialogada y pacífica, que a la vez contribuya a la materialización de las medidas propuestas en el marco de la mesa. Varias de estas medidas, especialmente algunas del componente ambiental, en particular el uso y manejo de los ecosistemas, solamente requieren de organización y voluntad de las comunidades para ejecutarlas, por lo que se espera que empiecen a caminar el sendero de la solidaridad en el territorio como propósito para protegerlo y que no dependan exclusivamente del impulso institucional para ejecutarlas. Octavo, es necesario brindar garantías para la socialización del proceso y del acordado en la mesa consultiva por ambas partes, especialmente para las representadas por ASCAMCAT, toda vez que la integridad física y la vida de sus delegados esté en peligro por el desconocimiento de lo acordado por parte de la comunidad, tal y como lo manifestaron directamente en las últimas sesiones de la mesa. Noveno, la mesa consultiva aún no ha culminado sus labores, toda vez que aún falta convenir las medidas en los ámbitos económico y cultural, junto con la concertación de un mecanismo de seguimiento y control de las medidas planteadas. Décimo, hace falta un mayor compromiso por parte de la institucionalidad para garantizar el correcto funcionamiento de la mesa, por lo que, considerando las múltiples circunstancias que impidieron su realización como estaba prevista inicialmente, se sugiere, esto ya se amplió el plazo, era solamente para indicar que eso se dio. 11, se requiere que los actores institucionales implementen mecanismos pedagógicos ágiles de fácil lectura y comprensión que permitan socializar las estrategias previstas para la materialización de los derechos de los campesinos e indígenas en el Catatumbo. 12, finalmente, es preciso indicar que las medidas propuestas por las partes no son nada diferentes a formas de materializar los derechos fundamentales de los ciudadanos que integran las comunidades campesinas y del pueblo barí, que les permitan una vida en condiciones de dignidad mediante una presencia estatal real y no de la mera fuerza pública, como única respuesta a los problemas del territorio. Del señor magistrado, cordialmente, Gregorio Mesa Cuadros, director, Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales, GIRCA. Muchas gracias, señor magistrado. A usted por su intervención. Representante de la UNIC, por favor. Al iniciar nos identificamos, por favor. Muy buenos días, honorable magistrado, miembros y asistentes a esta audiencia de seguimiento. La Organización Nacional Indígena de Colombia, en su condición de acompañante en el marco del proceso de referencia T052 de 2017, quisiera expresar de manera verbal, por una parte, las acciones que ha adelantado en el marco de la implementación de las órdenes de esta sentencia, así como algunas inquietudes y preocupaciones respecto al desarrollo de las mismas y a otros factores de carácter externo que afectan su desarrollo. Particularmente en lo ordenado en la sentencia en su orden tercera relativo a la implementación del procedimiento para resolver la solicitud de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos Motilón, Barí y Catalaura, debemos expresar que la UNIC ha venido adelantando acompañamiento al desarrollo de las mesas de territorio, resaltando que en la mesa de territorio celebrada el día 23 y 24 de agosto del 2018, se determinó una ruta a partir de la cual se pudiera llegar a un acuerdo sobre la distribución territorial por parte de los resguardos Motilón, Barí y Catalaura respecto de una presunta controversia intraétnica que limitaba la finalización del estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras en lo que en la mesa de territorio hemos denominado la subzona 1, correspondiente al territorio de Parque Nacional Natural y las reservas indígenas de número de resolución 145, 124 y acuerdos 016 y 017. En este sentido, cabe resaltar que en el mes de noviembre los resguardos Motilón, Barí y Catalaura llegaron a un acuerdo sobre la distribución territorial sobre una presunta controversia que existía sobre la resolución 145 de 1967, notificándose esto a la Agencia Nacional de Tierras y expresando que se encuentran a espera de que se haga esta delimitación con el fin de poder dar cierre a la primera etapa
o dar cierre al estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras de lo que hemos convenido llamar subzona 1, para que este informe sea presentado, estimamos nosotros, en el mes de febrero al Ministerio de Agricultura para su posterior análisis, estudio y resolución de ampliación en esta primera subzona. También en acta de fecha del 23 y 24 de agosto del 2018 de Mesa de Territorio se convino que la Agencia Nacional de Tierras presentaría un plan de acción para adelantar el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras en la porción de territorio que no corresponde a la subzona 1 y que se encuentra en estos momentos traslapado con la pretensión de zona de reserva campesina. Consideramos importante que de aquí a la próxima audiencia la Agencia Nacional de Tierras presente un plan de acción sobre cómo va a adelantar el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras sobre esta porción de territorio. Respecto de la mesa consultiva, la Organización Nacional Indígena de Colombia en el mes de agosto-septiembre decidió reforzar su equipo de trabajo, incorporando a una profesional social quien ha venido asumiendo el acompañamiento por parte de la UNIC en la mesa consultiva. A partir de este ejercicio se ha hecho un acompañamiento y una asesoría en la formulación, proyección y discusión de propuestas de medida de desarrollo alternativo, arrojando como un resultado 2 documentos de acuerdos, uno sobre medidas de desarrollo ambiental en el territorio y otro sobre medidas relacionadas en materia de salud y educación. Frente a este aspecto queremos resaltar 2 cosas. El planteamiento de la orden sexta de la sentencia plantea, digamos, una discusión muy amplia y muy interesante alrededor de lo que es una medida de desarrollo alternativo. La Organización Nacional Indígena de Colombia considera que precisamente la naturaleza de una medida de desarrollo alternativo corresponde a algo que no se encuentra normalmente regulado, pues, en materia de política pública y que corresponde también a un ámbito propio de las realidades y necesidades de la comunidad. En ese sentido, consideramos que las medidas no se deben adaptar a un marco normativo determinado, sino que los marcos normativos y las competencias misionales de las instituciones deben acoplarse y flexibilizarse en función de lo que demandan esas medidas de desarrollo, dada la naturaleza de la orden. La orden habla de unas medidas de desarrollo alternativo, mas no habla de una política pública ya existente. Por lo tanto, es deber y menester de las entidades, en cabeza del Ministerio de Agricultura, a quien se le delega la responsabilidad de la mesa consultiva, definir estrategias que permitan flexibilizar los marcos normativos y ajustar la política pública a estas medidas de desarrollo alternativo. Tenemos particularmente una preocupación relativa a lo que ya habían enunciado las partes en sus intervenciones, que tiene que ver con la presencia de terceros en el territorio, particularmente la implementación por una parte de proyectos mineroenergéticos y por otra parte de la implementación de políticas públicas. Consideramos que la implementación tanto de proyectos extractivistas, mineroenergéticos, como de política pública, en la medida en que confieran derechos a terceros en el territorio objeto de controversia, podría generar una vulneración de la expectativa legítima que tiene el pueblo barí de recuperar su territorio. Y en este sentido llamamos muy respetuosamente para que se inste a las partes del proceso, particularmente a las entidades accionadas, a que en el ejercicio y el desarrollo de la política pública desde los diferentes componentes, como se habían planteado por parte de la Agencia Nacional de Tierras, particularmente en lo que tiene que ver con el Plan Integral de Intervención del Catatumbo, que se realice con observancia de lo establecido en esta sentencia T052, de manera que la implementación de estos proyectos, la implementación de estas políticas públicas no constituyan una vulneración o una concesión de derechos a terceros en el territorio que es susceptible de ser ampliado en favor del pueblo barí. Y por último, también hacemos un llamado para que se inste a las entidades accionadas para que se oficie a las empresas mineroenergéticas que vienen adelantando proyectos de exploración en el territorio a que se actúen con observancia en lo establecido en la sentencia T052, así como en los derechos fundamentales, respetando los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, el derecho a la autonomía, el gobierno propio, la autodeterminación y particularmente el derecho a la consulta previa. Muchas gracias. Gracias. Representante de la ONU. Muy buenos días, honorable magistrado y demás participantes de esta audiencia.
Para la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Colombia, que acompañamos este proceso desde su inicio en el tema de la implementación de la sentencia, es importante la decisión, saludamos esta decisión que se ha tomado el día de hoy por su despacho en el sentido de ampliar el plazo, teniendo en cuenta la complejidad del proceso, la complejidad del procedimiento y las circunstancias propias del territorio que no han variado sustancialmente. Nosotros también manifestamos nuestra preocupación por la inobservancia de algunas órdenes incluso y estándares en el tema de la implementación de proyectos, megaproyectos minero-energéticos o de monocultivos en los territorios, puesto que para el pueblo barí, para los pueblos indígenas, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, es requisito, es un derecho fundamental inalienable que tenga que hacerse mediante el procedimiento de la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado. El auto 266 de la Honorable Corte del 2017, que incluye al pueblo barí como uno de los pueblos en vía de extinción física y cultural o en riesgo, establece o reitera la necesidad de que para este tipo de proyectos, y hace referencia incluso textualmente al tema de la palma africana, se deba adelantar mediante procedimientos de consulta previa. Entendemos nosotros no solo en el tema de resguardo, sino también en todo el territorio que es susceptible de ampliación y de limitación. Queremos, honorable magistrado, llamar atención sobre el tema de la protección de los líderes y de las comunidades, tanto indígenas como campesinas, en este proceso. Nosotros hemos, en este acompañamiento, verificado y acompañamos tanto al pueblo barí como a los líderes y a todo el campesinado que está agrupado en Ascancad en este tema de las amenazas y de los atentados, incluso de los homicidios que ya se refirieron acá y que son ciertos, ante esa dificultad, teniendo en cuenta que en estos 8 meses pues habrá que entrar al territorio a desplegar todas unas acciones en acompañamiento no solamente de la agencia, sino también en la socialización y la caracterización de todo el campesinado que está allí. El llamado es para que se pueda instar al Ministerio del Interior para que este ente, en coordinación o en articulación con la UNP y con todas las demás entidades compelidas en este tema, incluidos los entes territoriales que también tienen competencia, pues dé aplicación a los decretos 2078 y 660, ambos incluidos en el decreto 1066 de 2015 sobre la ruta de protección colectiva y las medidas de protección a comunidades y a líderes, que se haga de manera concertada con el pueblo barí, con sus autoridades tradicionales de un lado y con el liderazgo del campesinado agrupado en Ascancad, para prevenir de manera eficaz y cualquier afectación a todos estos defensores de derechos humanos que se encuentran en riesgo, medidas que incluso si se aplican de manera eficaz desde el comienzo de esta nueva etapa, se extienden a la posibilidad de que los funcionarios que tienen que entrar al territorio lo puedan hacer sin ningún tipo de afectación. Reiteramos, eso sí, la necesidad de que el avance en la orden tercera, de la cual reconocemos ya unos importantes, por lo menos documentos y trabajos que se han adelantado por parte de la agencia y por parte de las comunidades, pero que se pueda, paralelamente a esta implementación de la primera fase de ampliación, se pueda iniciar ya sin mucha demora el tema del estudio socioeconómico de todo el territorio que aún resta por estudiar, para que se pueda dar cumplimiento a esta orden tercera y a la orden cuarta también, en el sentido de las acciones preparatorias con los campesinos. Muchísimas gracias. A usted. Señor. En representación de... No lo escuché, perdón.
Ya hubo una intervención. Juan Carlos Quintero Sierra ya intervino por ASCAMCAT. Cerramos entonces la sesión. Son las 11 horas 2 minutos de la mañana. Agradezco a todos su asistencia.